Apreciados amigos, en nuestro tema anterior, basado en el capítulo 9 del libro de Daniel, alcanzamos a destacar la gran trascendencia de sus 4 versos finales, versos que nos introducen profundamente en la comprensión de la cronología de los planes de Dios. Puedo anticiparles que lo que consideraremos hoy no solo nos llenará de asombro, sino también de profunda gratitud a Dios y de plena certeza en la contemplación del futuro. Es que el Dios que nos presentan las Sagradas Escrituras, nuestro Dios, no es un ser arbitrario, caprichoso, por eso tampoco lo son sus acciones. Todo lo hace de acuerdo a una cuidadosa planificación, inspirada y motivada por su perfecto conocimiento del futuro y sus maravillosos propósitos de amor. Es por esa razón que confiarle la vida es fuente de seguridad y descanso. Sí, mis queridos amigos, la vida de quien acepta la conducción divina no está sujeta a constantes sobresaltos, propios del servicio a un amo o patrón voluble en sus sentimientos y errático en sus decisiones, sino una vida guiada por las providentes designios de quien nos amó desde la eternidad, al punto de permitir que su propio Hijo diera su vida por nosotros. Acerca de ese Dios de la Biblia, el profeta Malaquías escribió que es inmutable, que no cambia, lo que significa que no está sujeto a explosiones temperamentales, ni a indecisiones, ni vacilaciones. Malaquías 3:6. En forma aún más enfática, el apóstol Santiago lo expresó así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y San Pablo, por su parte, refiriéndose a Dios el Hijo, aseveró que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esta inmutabilidad de Dios, no la de una roca fría e insensible, es fuente de poderosísimo consuelo en medio de los constantes vaivenes de la vida. Aun cuando la Biblia no lo dijera, un mensaje tal acerca de la inmutabilidad de su hacedor nos lo proporciona también la misma naturaleza. En efecto, hablamos de las leyes de la naturaleza, pero ¿qué queremos decir con ello? Que al descubrir o establecer la existencia de alguna ley, lo único que ha hecho el científico es comprobar que el Dios de la naturaleza hace las cosas en forma ordenada. No hay tal cosa como leyes del mundo natural, si es que por ella se pretendiera demostrar la existencia de principios inteligentes, productos de un accidente o del azar o de la casualidad. Aparte de Dios, las leyes que llamamos naturales sencillamente no existen. Todas ellas, sin excepción alguna, ya se trate de las que rigen la intricada mecánica celeste o los complejos fenómenos biológicos o la admirable regularidad que revela la física atómica, todas ellas son otros tantos elocuentes testimonios de la inmutabilidad de los propósitos de Dios, propósitos en los cuales la gran causa motivadora es siempre una y la misma: su gran amor por sus criaturas. Sí, mis apreciados amigos, la naturaleza es el escenario revelador del permanente interés y cuidado providente de Dios. Y lo mismo ocurre con la historia y con sus acciones visibles, los seres humanos. Así como los hombres se orientan en el tiempo mediante fechas y plazos, en su gran condescendencia, también lo hace Dios. Así, al revelar sus planes en relación con el futuro, Dios se introduce en la historia humana y con precisión nacida de su compasión, orienta y conduce las cosas para el mayor bien de sus hijos. Se equivocan quienes pretenden que en nuestra relación con Dios no puede haber informaciones objetivas, sino tan solo vivencias subjetivas propias de un encuentro personal. Sin negar estas últimas, que tienen su lugar e importancia, la Biblia nos habla de un Dios que proporciona orientación certera a sus hijos y que lo hace no solo mediante impresiones individuales, sino también con información clara y objetiva, en la que incluso pueden darse plazos y fechas claramente identificables. Esto fue precisamente lo que comenzamos a comprender en nuestro tema anterior, al iniciar nuestra exploración de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. En respuesta al ruego de Daniel, en el que la pregunta acerca del cuándo requería una contestación urgente, el ángel Gabriel
el más excelso de todos los seres creados, fue enviado desde el trono de Dios con las informaciones necesarias. Pero antes de leer esos 4 pasajes finales de Daniel 9, conviene que recordemos cuál es el tema que venimos estudiando. Lo que estamos tratando de establecer es el momento de la conclusión del más largo de todos los períodos proféticos, Daniel 8:14, el de las 2300 tardes y mañanas, o lo que es lo mismo, exactamente lo mismo, 2300 días proféticos completos o 2300 años literales, ya que en la profecía, ¿recuerdan?, un día equivale a un año. Ahora bien, lo que nos interesa y mucho es establecer la fecha o año de conclusión de este período. ¿Por qué? ¿Por qué se habría de ser el año de algo tan extraordinariamente importante para los hombres como la justificación o la vindicación o la restauración del santuario? Con esto en mente, leamos ahora esos 4 versos de contenido tan marcadamente trascendental. Me refiero a Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Siendo tanta la importancia de las explicaciones de Gabriel, ¿recuerdan la forma en la que los comentadores se refieren a las mismas, crux interpretum, esto es, interpretación crucial, vital? Necesitamos analizarlas con algún detalle. Comencemos por la declaración de Gabriel registrada en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Observemos por un momento la primera sentencia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El lenguaje del ángel refleja extrema seriedad. Resulta claro que se trata de algo solemne, definitivo y drástico. Están determinadas. El ángel se refiere a una decisión divina ya tomada, y más allá de toda apelación, de toda reconsideración. Es como si Gabriel le hubiera dicho a Daniel: ¿tú estás interesado en saber en qué forma afectarán los 2300 años a tu pueblo? Pues bien, de esos 23 siglos, solo una porción bastante menor tiene que ver con tu pueblo, tan solo 70 semanas. Sin embargo, recuerda que se trata de tiempo profético, no de 70 semanas literales, o lo que es lo mismo 490 días literales, sino de semanas proféticas que corresponden a 490 años, porque como bien lo sabes, en el cómputo del tiempo profético, cada día equivale a un año. La historia de tu pueblo, Daniel, ha sido muy larga, casi 1400 años ya, y continuará todavía por muchos años más. Pero cuando llegue el año 457, tu pueblo, siempre inclinado a la desobediencia y a la rebeldía, deberá saber que la paciencia de Dios tiene un límite, y que como última oportunidad, Dios le estará concediendo 490 años más, ni uno más ni uno menos. Tu pueblo, querido Daniel, debe saber que si no experimenta un cambio de raíz, si no abandona su apostasía, su historia como pueblo escogido, como pueblo del pacto, llegará a su fin definitivo, y todos los enormes privilegios de los que gozó tan abundantemente a lo largo de todos estos siglos
así como todas las responsabilidades que asumió frente a Dios y al mundo y que descuidara en tan abierto desafío, serán transferidas irrevocablemente a otro pueblo, el que Dios escogerá en su lugar. Así que esto es serio, Daniel, muy serio. Son 490 años, y si el cambio que tanto anhela todo el cielo no se produce, entonces, aunque no sin gran dolor, de parte de las inteligencias no caídas, tu pueblo como nación escogida de Dios será desechado definitivamente, aunque no como individuos, lo que en medio de la tragedia representa una nota de esperanza. Volvamos ahora por un momento a esta sentencia introductora. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Continúo imaginando lo que Gabriel pudo haberle dicho al profeta. Sí, algo temible habrá de ocurrirle a tu pueblo, como te lo explicaré enseguida. Y no solo a tu pueblo como nación, sino que la destrucción alcanzará también a su hermosa capital, tu santa ciudad, Jerusalén, incluyendo también a lo que le otorga santidad, su templo. ¿Lo entiendes, verdad, Daniel? Pueblo, nación, ciudad y templo, todo será destruido. Me preguntas, ¿cuándo? Lógicamente, muy poco después de terminado este plazo de 70 semanas, esta última oportunidad de 490 años. ¿Por qué no enseguida? Porque en su gran magnanimidad, escúchame bien, Dios extenderá una invitación adicional a todos los judíos para integrar el nuevo pueblo que Él va a levantar, y miles de ellos, 3.000 en un día, 5.000 en otro, la aceptarán de corazón. Luego sí, sin más demora, todo quedará en ruinas. Coincido contigo, muy amado, que todo esto es triste, tristísimo. Esta es la razón de esta severa advertencia relativa a esta última oportunidad de arrepentimiento que Dios les está otorgando y que con tanta anticipación te la estoy dando a conocer para que la consignes por escrito para conocimiento de tu pueblo. Gabriel le dijo algo más, de gran importancia, que el generoso ofrecimiento divino final, representado por las 70 semanas de años, habría de incentivarse enormemente durante los 7 años de la última de las 70 semanas. ¿En qué forma? Mediante la convergencia de 6 hechos trascendentales, sin precedentes, con los cuales comparar su magnitud. ¿Cuáles habrían de ser esos 6 cumplimientos portentosos en la semana número 70? Gabriel los expresó mediante una rápida secuencia de frases lacónicas, cargadas de significado profético altamente significativo. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Señalar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Proporcionó el mensajero angélico explicaciones adicionales de estas enigmáticas declaraciones, no en detalle, pero el hecho de que Daniel no las requiriera es clara evidencia de que le resultaron suficientemente comprensivas. ¿Y qué acerca de nosotros? Bueno, aunque tal vez no alcanzamos a descubrirles el sentido, hay algo que ya sabemos, que las 6 habrían de alcanzar sus cumplimientos durante esos 7 años de la semana número 70. En la historia, escuchen bien, entre los años 27 y 34 después de Cristo. Con esta comprensión, apenas incipiente, exploremos ahora su significado respectivo. La primera frase reza así: terminar la prevaricación, o lo que es lo mismo, poner punto final a una prolongada situación de rebelión, de apostasía, de osado incumplimiento de lo prometido. ¿Pero de parte de quién o de quiénes? De aquellos a los que Dios habría de darles esa última oportunidad de arrepentimiento y enmienda, delimitada en el tiempo por esas 70 semanas, determinadas, a lo que el ángel se había referido como tu pueblo y tu santa ciudad. Esto es, el pueblo judío y su capital, la ciudad de Jerusalén. El verbo terminar es traducción del término hebreo kalag, que significa completar. ¿Qué es lo que habría de llegar a su término? A completar o llenar cierta medida durante esos últimos 7 años. La rebelión, la iniquidad de los judíos de aquellos días
Y cuando eso ocurriera, entonces Dios habría de sentenciar: no más, basta ya. Jesús lo explicó así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Isaías 29:13, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos capítulo 7, los versos 6 a 8. Sí, triste es decirlo, por siglos y más siglos habían venido chasqueando a Dios, pero no podían seguir haciéndolo por siempre. De ahí la frase inicial de las 6 enunciadas por el ángel, frase que de una u otra forma involucra a las 5 restantes. En esos últimos 7 años, la iniquidad de ellos habría de alcanzar su máxima expresión, y su tiempo de oportunidad y gracia, como nación escogida de Dios, llegaría a su fin definitivo. La segunda frase de Gabriel, poner fin al pecado, también puede entenderse como poner fin a las ofrendas o sacrificios de animales por el pecado. Y en este punto recurro nuevamente al original hebreo, porque el vocablo hatat, de las 290 veces que se lo utiliza en el Antiguo Testamento hebreo, 155 significa pecado y en las otras 135 veces corresponde a ofrenda por el pecado. ¿A qué pudo referirse Gabriel al decir poner fin al pecado? Únicamente a algo que ocurrió en esos últimos 7 años. ¿Terminó el pecado en aquel tiempo? No, los hombres siguieron pecando, y en nuestros días más que nunca antes. Llegó a su conclusión fue todo el sistema de sacrificios de animales que prefiguraban el sacrificio de Cristo. Juan el Bautista lo anticipó al señalar a Cristo ante la multitud con las palabras: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. Y cuando exactamente 3,5 años después, en la mitad de esa última semana de años, Cristo murió en la cruz, llevó a su fin definitivo a todos los sacrificios que lo habían venido simbolizando durante los 4,000 años previos. La declaración de Gabriel en el verso 27, referida a Cristo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, no podría ser más clara. Por otro lado, San Pablo, escribiendo a los hebreos, 7 veces declara enfáticamente que el sacrificio de Cristo, que puso fin a todos los sacrificios de animales, no necesita de repetición alguna. Es más, siendo absolutamente suficiente, su sacrificio es irrepetible. Repetirlo solo puede considerarse una afrenta a Dios y al Señor Jesús, una verdadera blasfemia. Prosiguió Gabriel, y expiar la iniquidad. Esto es pagar el precio del pecado, saldar la deuda, el débito ocasionado por el pecado en la relación del hombre con la ley de Dios, ley cuya transgresión exige la muerte del transgresor. Alguien entonces, durante esa misma semana número 70, habría de pagar ese precio, muriendo en lugar del hombre como sustituto por los pecadores. El término hebreo kafar significa cubrir, indicándose así que Cristo habría de limpiar, de borrar, de cubrir con su sangre la ofensa de la rebelión humana, haciendo posible la reconciliación entre el hombre culpable y las demandas de la ley divina. En palabras de San Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Gabriel continuó con el cuarto de los 6 cumplimientos que habrían de darse en la 70ª semana, diciendo: para traer la justicia perdurable. No la presunta justicia de nuestras obras, sino la justicia eterna de Dios, castigando en Cristo nuestro pecado y ofreciéndonos su inocencia, su justicia, su perdón. El profeta Isaías supo expresarlo en forma admirable. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 3 al 6. El comentario bíblico adventista en el volumen 4, página 878, lo expresa acertadamente. Cristo no vino a la tierra solo para ser
que los pecados fuesen borrados. Vino para reconciliar al hombre con Dios. Vino para que fuera posible imputar e impartir su justicia al pecador arrepentido. Cuando los hombres lo aceptan, Él les confiere el manto de su justicia y ellos aparecen en la presencia de Dios como si nunca hubieran pecado. Dios ama a las almas arrepentidas y creyentes, así como ama a su unigénito, y debido a Cristo, las acepta en su familia. Mediante su vida, muerte y resurrección, Cristo ha hecho que la justicia eterna esté a disposición de todo hijo de Adán, que con fe sencilla esté dispuesto a aceptarla. Gabriel expresó así el quinto de los 6 cumplimientos, y sellar la visión y la profecía. Sellar no en el sentido de cerrar, sino de garantizar, de autenticar, de añadir certeza, de confirmar o de ratificar. En otras palabras, lo que ocurriera durante ese lapso de las 70 semanas o 490 años serviría de garantía del cumplimiento de lo profetizado acerca de la conclusión de los 2300 años. Luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Permítanme subrayarlo. Esos 6 hechos anticipados por Gabriel, que habrían de alcanzar sus cumplimientos respectivos en la semana número 70, todos ellos centrados en la primera venida de Cristo, habrían de servir de garantía de lo que también encontraría su seguro cumplimiento al cabo de los 2300 años, la purificación del santuario celestial. Y esto nos lleva a la sexta de las 6 frases de Gabriel en el verso 24. Y ungir al Santo de los Santos. La inauguración del Kodesh Kodashim, según el hebreo. ¿Qué podría ser este Kodesh Kodashim? Este Santo de los Santos. Parecería muy lógico y hasta natural identificarlo con Cristo mismo, ya que de Él se puede decir con toda propiedad que es el Santo de los Santos. Pero esta interpretación no es la correcta. ¿Por qué no? ¿Acaso podría haber alguna otra cosa fuera de Cristo que pudiera ser llamada así, Santo de los Santos? Evidentemente sí, ya que la frase se refiere a lo que Cristo habría de cumplir o realizar, y no a alguna cosa que habría de hacerse con Él. La Epístola a los Hebreos, notable documento del Nuevo Testamento, viene aquí en nuestro auxilio. Ese Kodesh Kodashim, ese Santo de los Santos, no es otra cosa que el santuario celestial, donde desde su ascensión Cristo desempeña su bendito ministerio intercesor en favor de todos los seres humanos que lo aceptan como Salvador. Ese santuario, al que San Pablo se refiere como el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Hebreos 8:2, solamente podía ser inaugurado mediante la sangre de un sacrificio no de animales, como ocurrió en la inauguración del tabernáculo terrenal, sino con sangre digna de su inauguración, la sangre de nuestro único y suficiente sustituto, Cristo Jesús. Nuevamente en palabras del apóstol, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Terminada nuestra exploración de los 6 impresionantes y solemnes cumplimientos que habrían de marcar la última de las 70 semanas de años, como ya lo vimos, todos ellos directamente relacionados y conectados con la primera venida de Cristo, leamos nuevamente las palabras precisas y llenas de profundo significado, con las que el ángel Gabriel los describió anticipadamente en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Dicen los que saben que el análisis debe hacerse siempre con la preocupación de la síntesis. Así que concluido nuestro análisis, intentemos ahora la síntesis. Lo que estamos considerando son los capítulos 8 y 9 de Daniel, íntimamente relacionados entre sí. En el capítulo 8, la secuencia profética es rápida. Medo-Persia, el carnero bicornio, luego de 208 años de
poderío cae bajo Grecia, el macho cabrío o chivo unicornio. Domina por 163 años, hasta que el cuerno pequeño romano, el mismo del capítulo 7, toma el cetro del mundo de aquel entonces. Luego de una fase política de algunos siglos, la Roma de los Césares sorpresivamente cambia su naturaleza, transformándose en la Roma de los Césares religiosos o papas, con el mismo afán de dominio mundial. Al invadir el ámbito de lo religioso, el cuerno pequeño romano se lanza a una feroz persecución contra los verdaderos cristianos, con el objetivo de eliminarlos. Todo conocimiento del continuo o continuidad de Cristo, el ministerio intercesor que Cristo desempeña en el santuario celestial, y reemplazarlo por una osada falsificación referida indistintamente en el libro de Daniel como prevaricación, capítulo 8, versículo 12, el colmo de las transgresiones, capítulo 8, versículo 23, y abominación desoladora, capítulo 11, versículo 31. Esa penosa situación habría de extenderse durante 2300 años, cuando, en palabras de Miguel, luego el santuario será purificado. ¿Qué garantía habría de tal restauración del santuario o continuo al cabo de ese lapso tan extendido? El cumplimiento, en un lapso de 7 años, anticipado en Daniel 9:24, de 6 hechos, todos hechos relacionados con la muerte de Cristo en la cruz y la consiguiente inauguración con su sangre del santuario celestial. Apreciados amigos, aún nos resta la consideración de los 3 últimos versos del capítulo 9 de Daniel. Pueden tener la seguridad de que serán un estudio realmente interesante, más interesantísimo. Y ahora oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, mucho te agradecemos por la porción de las profecías del libro de Daniel que acabamos de estudiar. Pero por sobre todas las cosas, gracias por Jesús, nuestro único mediador en el santuario celestial. En su precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús, nuestro intercesor. Amén. Que así sea. Queridos amigos, los espero en nuestra próxima presentación para seguir analizando esos 3 últimos versos de lo que es llamado crux interpretum, la interpretación crucial. Me refiero al Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, es decir, 25, 26 y 27. Dios los bendiga en sus vidas, en sus hogares, en su trabajo, en todas las cosas. Anhelo que realmente la paz del cielo reine en sus hogares y que por la gracia de Dios todos lleguemos allá. Amén.